O sea que la iglesia de Éfeso fue una iglesia bendecida por ser la primera iglesia que recibe una correspondencia de Cristo, y también porque de alguna manera ya ellos habían recibido 8 libros del Nuevo Testamento que ellos habían estudiado. Jesús, que es el remitente aquí, el que envía la carta. Acuérdense que les dije que Juan era simplemente el copista, bueno, no el copista, sino el que recibía el dictado de Jesús. Jesús se presenta aquí como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las estrellas a las que nos referimos aquí son los pastores de la iglesia que acabamos de explicar. Ahora, él usa una expresión aquí que aparentemente en español no significa tanto como en griego. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esa palabra tiene, usada aquí de la manera en que Jesús la usó, implica autoridad y poder. Implica dominio. O sea que la estrella o el pastor de esa iglesia está a la diestra, a mano derecha de Jesús, que es un lugar de control divino y tiene protección también de Dios. Jesús tiene a sus ángeles, a los pastores de las iglesias, en su mano derecha, es decir, en un lugar de honor, en un lugar de privilegio, en un lugar de poder. Por muchos años hemos venido predicando contra algunas personas que desestiman a sus pastores, critican a sus pastores, hablan en contra de ellos y hasta ayunan y desean el mal para sus pastores. Hacen algunas cambalaches, como decimos en República Dominicana, para la destrucción del pastor. Debo aconsejarte que dejes eso, no lo hagas, porque el pastor está en la diestra, en las manos derechas de Jesucristo. Él conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas y le ha entregado poder. Y esto también puede decirnos que Jesucristo determina el destino de la iglesia. Los hombres no determinan el destino de la iglesia. Si te encuentras luchando por la caída o el fracaso de una congregación, estás luchando con el mismo Dios, porque Él es el Señor de esa iglesia. Él es la cabeza de esa iglesia y tiene al pastor en su diestra, en su mano derecha. Es una designación que Dios le hace al pastor. Y él se autodenomina, se designa como el responsable del destino de cada una de esas iglesias. Su mano derecha significa poder, significa autoridad. Aquellos que usa el Señor tendrán un lugar cerca de Él. No están lejos de Él. A pesar de la manera en que podamos juzgar a los pastores, ellos están cerca de Dios, asidos de Él, en su diestra o a su diestra. Ahí están los pastores. Y todo lo que ellos hacen, piensan y desean es conocido por Jesucristo. O sea, no hace falta que nosotros tengamos que salírselo a decir. Él lo sabe muy bien. Luego hay una frase que completa
la parte de Jesucristo cuando dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esa es otra responsabilidad de Cristo. El candelero aquí representa la iglesia misma, representa la luz que irradia la iglesia que proviene del mismo Jesucristo. Mientras que las estrellas representan a los pastores o ángeles de la iglesia, los candeleros representan la iglesia misma que proporcionan la luz de Jesucristo. Y es también, escucha bien esto, una referencia a la presencia íntima de Dios, porque él dice que él anda en medio de los 7 candeleros. Jesús anda en medio de la iglesia. Él está pendiente de todo lo que se hace en la iglesia. Ahora, esa expresión anda, y luego dice en medio de los 7 candeleros, es una palabra de consuelo para la iglesia saber que Jesucristo anda en medio de los 7 candeleros. Y también es una advertencia. Cuidado, yo estoy ahí con ustedes, para que no cometamos errores. Es un recordatorio sorprendente de que Jesús no solo anda en medio de los candeleros, sino que también persigue activamente su deseo de tener una profunda comunión con nosotros, la iglesia. ¿Cuánto deseo tiene Dios, Jesucristo, de tener una buena comunión con su iglesia? Y ojalá no tengamos que oír de él las mismas palabras que le dijo a los judíos cuando le dijo, ¿cuántas veces quise juntar tus polluelos como la gallina junta los polluelos y no me hiciste caso? Jesucristo está en medio de la iglesia. Jesucristo nos ama, Jesucristo nos cuida, Jesucristo tiene tiempo para nosotros. Somos nosotros a veces los que no tenemos tiempo para Él, pero Él está en medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿El templo donde nos reunimos? No, la iglesia es el cuerpo. Todos formamos la iglesia y Él está en medio de nosotros. La palabra anda también equivale dominio del ejercicio sobre algo. Jesús está diciendo, Él es aquel a quien la iglesia le responde. En otras palabras, Jesús patrulla los terrenos de su iglesia y está en el lugar cuando sea necesario. Jesús está presente, está con nosotros, como lo había prometido todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta iglesia, amados hermanos, recibió un gran elogio, un encomio tremendo de Jesucristo. Tal vez muy pocas de las iglesias recibieron ese encomio para su congregación. Fíjense lo que Jesús valora de esa iglesia. Jesús valora a la iglesia, elogia a la iglesia, primero si puede hacerlo, y luego entonces viene con la reprensión o con la corrección. ¿Cuál es el elogio que Dios le hace a la iglesia de Éfeso? Escuchen bien esto. Él dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, afirma Jesús. ¿Cuáles son las obras que Jesús conoce de la iglesia de Éfeso? Porque cuando Él dice, yo conozco tus obras, Jesús está diciendo que Él es un gran evaluador de sus iglesias, o al menos de la iglesia. Y le está diciendo a Éfeso, yo soy el gran evaluador de esta iglesia. Nadie tiene que evaluarla, yo la evalúo. Y soy bueno evaluando a la iglesia. ¿Qué es lo que había en esa iglesia que Jesús le captó tanto la atención? 3 cosas, amados hermanos. 3 cosas: obras, trabajo y paciencia. Jesús había visto en esa iglesia 3 grandes valores
Y estas palabras se entrelazan una con la otra. La una le sigue a la otra. Las obras, erga, la palabra griega, se refiere a cualquier acción, trabajo, tarea o servicio. Y la palabra trabajo, que es la palabra kopos, significa trabajar hasta el cansancio. Estoy viendo personas en la iglesia de Jesucristo cansadas de trabajar. Pero una de las cosas que caracterizó a la iglesia de Éfeso era su trabajo constante, su trabajo hasta el cansancio. En otras palabras, lo habían hecho todo. Esa palabra enfatiza la profundidad o el grado de su trabajo para el Señor. Y finalmente la otra parte, que es la paciencia, upomone, es la palabra griega, se refiere a la capacidad o la habilidad de soportar, permanecer bajo presión o bajo dolor a lo largo de un plazo. En palabras enfáticas de alcance de sus obras, Dios está diciendo: ustedes han trabajado hasta el cansancio, han tenido paciencia, han aguantado todo. Así que el apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 15 y 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La iglesia de Éfeso era extremadamente ortodoxa, era una iglesia cristiana, era una iglesia que aparentemente no se distanciaba de la verdad. Escuchen ustedes lo que dice Jesús en la segunda parte del versículo 2. Jesús dice: no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso se negó a comprometer su pureza moral y su pureza doctrinal con los apóstoles o con aquellos que llegaban a la iglesia diciendo que eran apóstoles. Muy diferente al tiempo en que estamos viviendo, que ahora mismo hay más apóstoles que pastores en las iglesias. Es interesante notar que los primeros o las primeras 4 iglesias de esta lista de 7 trataban con falsos maestros. Los falsos maestros han existido en todos los tiempos. Desde aquellos tiempos, 4 de esas 7 iglesias estaban lidiando y contendiendo con falsos maestros. Y hoy tenemos igual cantidad de falsos maestros en nuestras congregaciones. Es por eso que lo que las epístolas pastorales hacen, y es que desafían a los pastores a enseñar a sus congregaciones. Debemos tener una buena básica, un buen conocimiento básico para poder confrontar a aquellos que son falsos. ¿Cómo detectamos a aquellos que son falsos? Lo hacemos de la misma manera que la FBI hace para mostrarle a las personas cuando un billete es falso. No te muestran el billete falso. Te ayudan a conocer muy bien el billete que es bueno. De manera que cuando tú ves el falso, lo vas a reconocer inmediatamente. Si nosotros tuviéramos más educación cristiana, escuelas y universidades cristianas, donde los creyentes asistieran, mis amados hermanos, fuéramos gigantes en la palabra de Dios. Pero nosotros no estamos en esto. Estamos en emociones, estamos en sacudir la cabeza, estamos danzando y bailando, y eso es todo lo que estamos haciendo, porque tenemos desconocimiento de la palabra de Dios. El versículo 3, Jesús declara de nuevo:
has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús vuelve a recalcar dos condiciones: la paciencia y el trabajo. Eso quiere decir que eso era muy importante para Jesús en una congregación. Si nuestra iglesia no está funcionando, no está trabajando y no está teniendo paciencia, creo que podríamos estar deshonrando quizás a Dios. Vamos a ver si nos ponemos las pilas en ese sentido y comencemos a educarnos y a tener paciencia y trabajemos. Ya habían pasado 40 años desde que se fundó la iglesia de Éfeso. 2 generaciones habían pasado y la iglesia continuaba firme en su posición, en su permanencia fiel a Jesucristo. Era un grupo de cristianos que no iban a la iglesia a jugar a la iglesita. La iglesia no era un lugar de diversión para ellos, donde yo voy a tranquilizar mi conciencia por una, 2 o 3 horas. Ellos iban a conocer la palabra de Jesucristo. Quisiera terminar, no sé qué tiempo tengo, pero vamos a ver si terminamos aquí. La iglesia de Éfeso es elogiada por su paciencia, su pureza, diligencia y también su doctrina. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia? Todo parecía indicar, por lo que Jesús estaba diciendo, que era una iglesia típica, buena, una iglesia digna de imitar. Sin embargo, Jesucristo le deja caer esa ñonguita. Después de elogiar su fortaleza, Jesús le dice a los efesios en el capítulo 4, pero tengo esto contra ti. Yo me imagino que pusieron los ojos como 2 medio pesos. Cuando Jesús le dice, pero tengo algo contra ti. Señor Jesús, ¿qué es lo que tienes contra nosotros? Que has dejado tu primer amor. Jesús no quiere una posición de segunda o de tercera categoría. Jesús busca que le demos el primer lugar o no le demos nada. Cuando se nos pierda una llave, nosotros salimos a buscar la llave, pensamos dónde está la llave. Y Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, encuentren nuevamente el camino hacia el amor por Dios y por el prójimo. Vuelvan a su primer amor. Era una declaración aterradora, pero Dios también le dio la oportunidad de que ellos pudieran regresar a ese amor. La frase primer amor tiene 2 significados. Número 1, como me amaste al principio. Yo quiero que ustedes me amen como me amaron en el principio. Es el primer significado. Y el segundo es mi primer amor. Yo quiero ser el primer amor de ustedes. Como me amaste al primero, también yo quiero que ustedes vuelvan a ese primer amor. Es un orden cronológico. Como lo hiciste en el principio, hazlo nuevamente, con la misma intensidad. No me coloques en un segundo lugar. Quiero que me coloques siempre en el primer lugar. Mi primer amor tiene que ver con la prioridad. Nada debe ocupar el amor de Cristo. La palabra dejado, que él dice, has dejado mi primer amor, significa salir, dejar en paz, abandonar o descuidar. Y también hay una tipología ahí del matrimonio, como cuando una persona abandona su pareja o su cónyuge y la deja. Eso es lo que Jesús estaba reclamando. Ustedes me han dejado. ¿Por qué cosa me han dejado? No lo sé, pero me han dejado. Y sería bueno que vuelvan atrás y reconquístenme con el amor que me tenían desde el principio. Busquen ese amor nuevamente.
Ahora, Jesús no le quitó el ojo de encima a ellos, a pesar de haber perdido el amor. Jesucristo permanecía ahí. Todavía le encomia por la paciencia, el trabajo y aquello. Pero también Jesús no los había abandonado, porque eso no significa que ya uno perdió su salvación, perdió el amor, pero el amor se puede conquistar. Y Jesús quería que ellos conquistaran el amor. ¿Cómo se hace eso? De 3 maneras. Número 1, recordando. Hay que recordar, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 2, Él le dice, arrepiéntete, que es una condición de volver al primer amor, o es un arrepentimiento que envuelve la mente y también la actitud. No es el dolor que uno siente cuando hace algo, sino que la palabra envuelve el pensamiento y el comportamiento. Tenemos que cambiar de mente. Para volver a amar al Señor como antes, tenemos que cambiar de pensamiento. La otra palabra es arrepentir. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y finalmente dice, hay que hacer las primeras obras. En ese contexto, Jesús le estaba pidiendo que volvieran a ese primer amor. Hay algo también que a Jesús no le tiembla el pulso o la boca para decir. Él le dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. En otra palabra, Jesús le está dando tiempo y oportunidad a la iglesia para que se arrepienta. Pero si no lo hace, va a quitar el candelero de ahí. El candelero es la iglesia. Y parece ser, amados amigos, que Jesús quitó su candelero de ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque en el lugar donde estaba Éfeso no hay iglesia cristiana. Turquía es una comunidad totalmente musulmana. No hay creyentes allí. Jesús lo amenazó diciendo, si no se arrepienten, voy a quitar el candelero de ahí. O sea, voy a quitar la iglesia para que ustedes no puedan seguir alumbrando con la falta de amor. Y estoy diciendo que la historia nos muestra que esa iglesia parece que no se arrepintió, porque la iglesia de Éfeso no existe en Turquía. Así que el juicio vino contra ellos. Jesús quitó el candelero y no tenemos iglesias cristianas allí. Ahora, lo otro que dice Jesús, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaítas que Jesús le preocupó tanto? Vamos a dejarlo aquí y vamos a dividir la iglesia de Éfeso en 2 partes. Creo que me excedí en el video y estaremos continuando la próxima ocasión. De manera que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.